En los últimos meses del año 2023, la prensa mexicana se estremeció con la noticia del fallecimiento de Rosita Pelayo, una mujer que había pasado de ser una figura querida en la televisión nacional a convertirse en un enigma rodeado de silencios, contradicciones y sombras familiares. Oficialmente los medios informaron que la actriz había perdido la vida tras una dura lucha contra el cáncer de colon. Sin embargo, detrás de esa versión se ocultaba una historia tan perversa, tan calculada y tan fría que con el tiempo muchos la llamarían el crimen perfecto de la farándula mexicana. Pero antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo, aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, comenzamos. Rosita Pelayo, nacida en el seno de una familia artística, era hija del legendario Luis Manuel Pelayo, un conductor y actor recordado por su carisma. Desde joven, ella mostró un talento innegable, pero también una timidez y fragilidad emocional que muchos confundieron con simple dulzura. En realidad, Rosita siempre había vivido entre dos mundos, el brillo falso de la televisión y la oscuridad de los secretos que se cocinaban en su propio hogar. Cuando su padre murió, la actriz heredó varias propiedades en el Estado de México, incluyendo una casa de descanso en Valle de Bravo y un pequeño terreno en Toluca, Estado de México. Durante años, esas propiedades permanecieron casi olvidadas, hasta que con el paso del tiempo, parientes lejanos comenzaron a mostrar un inusual interés por ellas. Al principio, Rosita no les dio importancia, pero en el año 2022, los problemas comenzaron. Ella empezó a recibir llamadas anónimas, voces que le exigían negociar o ceder parte de sus terrenos. Al principio creyó que se trataban de estafadores, pero al poco tiempo, personas desconocidas comenzaron a rondar su casa, tomándole fotos desde automóviles estacionados frente a su puerta. Sus vecinos lo confirmaron. Hombres que no pertenecían a la zona aparecían de noche, permanecían unos minutos y se marchaban sin decir palabra. Rosita comenzó a vivir aterrada, se volvió desconfiada, se encerró por días y dejó de asistir a eventos públicos. Su círculo más cercano afirmaba que ya no comía en restaurantes ni aceptaba comida de extraños. Era obsesiva con revisar todo lo que ingería. Sin embargo, en el año de 2023, algo cambió. Una sobrina que se había acercado repentinamente a su vida, una joven de 30 años cuyo nombre jamás apareció en los medios, comenzó a visitarla con frecuencia, ofreciéndole ayuda, compañía y alimentos preparados con cariño familiar. Lo que nadie imaginaba era que esas visitas serían el principio del final. De acuerdo con una investigación periodística que se publicaría brevemente, Rosita Pelayo comenzó a sufrir síntomas extraños apenas 3 semanas después de su sobrina empezar a llevarle comida. Primero un cansancio inusual, luego náuseas constantes, mareos y un dolor abdominal que los médicos confundieron con gastritis. A las pocas semanas, su deterioro fue evidente. Su piel perdió el brillo, su voz se volvió débil y su mirada, antes luminosa, parecía perderse en la nada. Los doctores diagnosticaron un cáncer de colon agresivo, pero nunca se tomaron en cuenta ciertos detalles. El avance fue demasiado rápido
y las pruebas no coincidían del todo con las que normalmente acompañan un proceso natural de enfermedad. Rosita, por su parte, empezó a decirle a personas de confianza que algo no estaba bien, que sentía veneno dentro de ella, pero nadie la escuchó. La atribuyeron al miedo o a la depresión. Los días pasaban y su cuerpo se debilitaba con una velocidad inexplicable. En menos de 3 meses, la mujer, que durante décadas había hecho reír al público mexicano y que conservaba una energía casi infantil, se convirtió en una sombra que apenas podía sostenerse en pie. Los médicos solo repetían que el cáncer era imparable, que ya no había nada que hacer. Lo más perturbador es que tras su muerte el cuerpo de Rosita fue incinerado de manera casi inmediata y las cenizas fueron entregadas a su familia sin mayor trámite. No se realizó una autopsia exhaustiva, ni se conservaron muestras biológicas que pudieran confirmar o desmentir la versión oficial. Todo se hizo con una prisa extraña, casi desesperada, como si alguien tuviera miedo de que se descubriera algo. Semanas después, un periodista independiente con acceso a fuentes médicas y notariales comenzó a atar cabos. Descubrió que la sobrina de Rosita había realizado trámites de herencia apenas 4 días antes del fallecimiento y que las propiedades que pertenecían a la actriz habían sido puestas a la venta en menos de un mes. Los documentos presentados ante una notaría en Toluca mostraban firmas de Rosita, que según peritos no coincidían con las suyas auténticas. La versión que pocos se atrevieron a publicar fue escalofriante. Rosita Pelayo no murió por un cáncer natural, sino por un lento envenenamiento controlado a través de sus alimentos. Después se dijo que había sido un eficiente trabajo de brujería. Las sustancias, según una fuente médica, pudieron haber sido arsénico o talio, ambos metales que administrados en pequeñas dosis simulan enfermedades gastrointestinales o cáncer digestivo. La teoría del veneno tomó fuerza cuando un ex enfermero del hospital donde Rosita fue atendida afirmó en el anonimato que los análisis clínicos arrojaban datos incongruentes, como la presencia de residuos metálicos en la sangre y daños hepáticos no compatibles con un cáncer de colon común. Sin embargo, el expediente clínico desapareció misteriosamente. Lo más indignante fue que nadie investigó nada. Los medios, temerosos de enfrentarse a ciertos problemas, no dijeron nada. La noticia oficial fue que todos manifestaron que Rosita Pelayo fue víctima de un cáncer fulminante. Pero tras esa frase se ocultaba la tragedia de una mujer traicionada por su propia sangre. Una artista que después de dedicar su vida al entretenimiento, terminó sola, envenenada lentamente por quienes debieron protegerla. La historia se volvió más turbia cuando, en marzo de 2024, una fuente cercana reveló que las propiedades de Rosita fueron vendidas a una empresa fantasma con sede en Cuernavaca, la cual curiosamente estaba vinculada a un despacho que había sido denunciado por lavado de dinero años atrás. Muchas gracias y hasta la próxima.